imagino que ha sido, no sé si más difícil interpretar a Cantinflas o convencer a los mexicanos de que eras una mejor opción o una buena opción. Pues hombre, hombre, sin duda interpretar a Cantinflas ha sido muy difícil. Luego que ellos decidieran o vieran allí a Cantinflas y a Mario Moreno, pues hombre, ya ha sido trabajo de mucha gente, ¿no? Pero sí, lo difícil fue asimilar los primeros días, bueno, tampoco difícil, pero los primeros días que yo pisaba México, ya ser portada, ¿no? A la semana de pisar por primera vez México, ser portada de varios periódicos cuestionándose mi elección, pues hombre, fue chocante, pero bueno, para adelante. O sea, eso me dio quizá más ganas de demostrar y de responder. Y la única respuesta que yo tenía era la película. No me pronuncié en todo el tiempo hasta la película. Y una vez mostrada la película, pues cambió todo eso, ¿no? Ujú. Se convirtió en la película extranjera más vista en Estados Hmm, Unidos ese año. hmm. No sé si, bueno, cuál fue la respuesta, aparte de los números, ¿no? Lo que sentiste en ese Hombre, momento. pues, yo recuerdo el estreno de esta película fue en el Chinese Theater de Los Ángeles, pues donde se hacen y donde se han hecho los mayores estrenos de cine de la historia. Y tener ahí el estreno, además con compañeros y amigos que vinieron como a Cheromañas o Enrique Bunbury a apoyarme allí a Los Ángeles, pues fue maravilloso. Estrenar allí ya significa algo, estar en un cartel en el Paseo de la Fama, eh, anunciándose el estreno de tu película y que el estreno estuviera tan lleno de gente y que la rueda de prensa durara semanas y las entrevistas meses y demás, pues claro, fue un recibimiento maravilloso. De hecho, en Los Ángeles hay mucha comunidad latina, hay mucho mexicano viviendo allí y vamos, me sentí famoso en territorio extraño. ¿Cómo te preparaste el papel? ¿Qué fue lo más complicado? Habían dos personajes, lo más complicado era separar a Mario Moreno de Cantinflas y para eso necesitaba construir a dos personajes y a los dos era de una manera muy distinta. En el caso de Cantinflas era muy laborioso, había mucho material gráfico y era ver todas sus películas. Además, en el maletín de Cantinflas llevaba también, contraté a una profesora de baile, amiga personal de Mario, a un imitador de Cantinflas, al más famoso que trabaja ahí en la televisión mexicana como imitador de Cantinflas, y a un foniatra para llegar a ciertos fonemas que son distintos y ya la respiración incluso es distinta, vivimos a diferente altitud y para un mexicano nosotros hablamos cagando hostias y para nosotros ellos muy lentos, ¿no? Y pues el encontrar esa respiración más lenta y llegar al fonema adecuado del mexicano de ese entonces y de aquel entonces, pues fue complicado. Pero por eso lo tenía Cantinflas, era laborioso, era mucho trabajo ver una y otra vez sus películas hasta encontrar en su mirada el momento en que decidía improvisar. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado aquí? A ver, echar para atrás otra vez la escena, ¿qué pasa aquí para que él de repente decida improvisar? Conseguí los guiones originales, veía cómo cambiaban los guiones originales de la verdad que luego estaba viendo en las películas. Mm, Fue muy laborioso, fueron horas y horas y horas, 24 horas a veces incluso de ver sus películas, estudiar cada movimiento, moverme, intentar moverme como él cuando estaba haciéndome la comida en el apartamento de la calle Hamburgo del DF. Era todo muy laborioso, muy meticuloso. Y luego tenía el maletín de Mario Moreno, y el maletín de Mario Moreno era muy distinto, porque de Mario Moreno no hay nada. No hay nada gráfico, era un tipo que además se preocupó mucho de que su Cantinflas le hiciera sombra. Él fue a lo que él quiso jugar y entonces se mantuvo muy escondido Mario Moreno socialmente, culturalmente, de alguna manera él estaba escondido, él mostraba mucho a Cantinflas y él se escondía, entonces ha sido muy difícil, era muy difícil llegar a Mario Moreno, solo había un par de entrevistas de él en internet en las cuales él se había grabado y no me interesaba verle en su casa o saber cómo era en su baño y para eso necesitaba a su familia, a sus socios y a su gente. Y eso fue muy difícil conseguirlo porque era un español que quería ser el más mexicano de los mexicanos. Entonces las puertas se cerraban y fue un trabajo muy complicado hasta encontrar un método para poder pseudoengañar a su hijo y a partir de ahí que él me facilitara teléfonos muy importantes para yo poder hablar y saber cosas de verdad de Mario. Bueno, a pesar del éxito, esta película ha tardado en llegar a España 2 años. No sé si tuviste miedo de que finalmente no llegara siendo un papel tan importante, imagino, para ti.
Hombre, no miedo, vergüenza. Yo lo que siento es vergüenza, pero no vergüenza, no aquí. Sentía vergüenza cuando estaba por ahí, cuando se estrenaba la película en Argentina, íbamos al estreno de Argentina y te preguntaban, bueno, en España, y dices, no, en España aún no, no, no ha encontrado distribución. ¿Y cómo? ¿Cómo es eso? Pues bueno, uno siente vergüenza. Cuando voy a Costa Rica también se estrena ahí, haces un estreno, o a México y tampoco aún no se ha estrenado en España, ni tiene fecha de estreno en España, pues uno siente vergüenza. Vergüenza de decir, bueno, pues oye, ¿yo qué te voy a decir? Pues no, pues allí no interesa o no quiere interesar o vete a saber. Pero bueno, luego ves que son otras cosas, también son muchos factores, la industria es muy grande y a veces una mala elección o un mal gestor o tal, también pues a la hora de vender la película pues lo puede hacer peor. Yo de eso no sé, yo sé que, vamos, me hubiera gustado que se hubiera estrenado antes, pero bueno, pues, al final está aquí y lo importante es que esté aquí y esté en los máximos países posibles. Eh, ya no pretendo que esté en Nigeria, pero vamos, en España era una idea. Se llama Cantinflas, no se llama El suelo naranja, y luego el protagonista es español y ha sido laureado con el mejor premio que hay además en la actuación en español, ¿no? Que es el premio Platino. Ujú. Bueno, después de Camarón, de Cantinflas, no sé si hay otro personaje con el que te atreverías o te gustaría interpretar. Millones, muchos, cualquiera, muchos, hay muchos. Hay muchas cosas de las que puedo aprender y yo si hago esto es para aprender. Entonces hay mucha gente de la que puedo aprender. Entonces, pues todos esos son buenos personajes. Muchas gracias. Nada, a ti. Ay, Miriam.